¿Cómo están, chiquillos? Espero que muy bien. Les cuento que hoy día nos corresponde la clase número 8 del nivel 1, donde vamos a continuar con el contenido de las civilizaciones mesoamericanas. Hoy día vamos a conocer una nueva civilización, la cual se llama civilización inca. Ya vamos a hablar sobre los incas. La clase anterior estuvimos hablando sobre los mayas. Hoy nos corresponde conocer las características de los incas. Entonces, por ende, nuestro objetivo va a ser conocer características de la civilización inca. Vayan a buscar sus materiales, libro, cuaderno, estuche, para que podamos comenzar con nuestra clase. La clase anterior, chiquillos, estuvimos hablando acerca de los mayas y dijimos que ellos vivían en ciudades, estados, todas independientes entre sí, pero tenían elementos culturales que las unían. También hablamos sobre la organización social y acá tenían un orden jerárquico, es decir, desde el que tenía más poder hasta el que tenía menos poder y no se podían mover de esos estatus. También hablamos sobre la vida cotidiana de los mayas. Acá contamos cosas bien fuertes cuando, por ejemplo, le deformaban la cabeza a los recién nacidos, que le hacían perforaciones a los mayas, ¿verdad? Y también tatuajes. Y vimos actividades cotidianas que hacían ellos, como levantarse a tomar desayuno, ir a trabajar, los hombres comían primero, después las mujeres y dormían todos juntos. Otro punto fundamental, chiquillos, es la cultura maya, donde nosotros estuvimos viendo acerca de la arquitectura de los mayas, con esas tremendas pirámides que crearon ellos. También tenemos la matemática, el arte, ¿verdad? La escritura, tenemos la medicina y una de las más importantes ciencias, la astronomía, que gracias a ella se confeccionó el calendario que tiene 365 días, o sea, el actual calendario que nosotros conocemos hoy en día. Y por último, también hablamos acerca de la religión, donde dijimos que los mayas eran muy creyentes y eran politeístas. Eso quiere decir que creían en muchos dioses, ¿verdad? Y pensaban que todo lo que le pasaba en su destino era porque los dioses lo querían así. ¿Se acordaban o no? ¿Dónde habitaron los incas? Los incas tuvieron origen en el lago Titicaca. Luego se fueron adentrando a los valles del Cusco, donde fundaron su primera ciudad. ¿Adivinen cómo se llamaba? Cusco. Desde allí, chiquillos, los incas comenzaron a someter a todos los pueblos que se encontraban cerca de esta ciudad, hasta que conformaron un gran imperio, el más extenso de América. Este imperio abarcó territorios que hoy conocemos como países, tales como Perú, Ecuador y Bolivia. Y no tan solo eso, sino que también abarcaron en el sur de Colombia, en el noreste de Argentina y también, adivinen qué, norte y centro de nuestro país, norte y centro de Chile. Pero, lamentablemente, y debemos decirlo así, no se pudieron seguir desarrollando. ¿Y esto debido a qué? A que justo llegaron los españoles. Y adivinen qué pasó. Los conquistaron. Así que de ahí los incas ya no pudieron seguir con su imperio, pero hoy en día es una gran civilización que aún perduran su cultura en nuestra actualidad. Los incas, chiquillos, llamaron a su imperio Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones que se integran. Para poder conectar, como yo les dije anteriormente, se había extendido el imperio
Para poder conectar entonces este amplio territorio, los incas crearon el Camino del Inca, que era una extensa red de caminos por las que uno debería, o un inca, debía pasar por selvas, montañas, quebradas y poblados. Este sistema de caminos permitió la circulación de productos en la región del imperio o el territorio del imperio, y también permitió el intercambio comercial con otros pueblos. Además, permitió al ejército poder mantener controlados a los pueblos que fueron conquistados y también así poder comunicar a todo el imperio a través de un eficiente sistema de correos a cargo de los mensajeros oficiales llamados chasquis, ¿ya? El Cusco era la sede del poder político, administrativo y también religioso. Aquí vivía el gobernante supremo, el Sapa Inca, quien tenía un poder absoluto y era conocido o venerado como el hijo del dios Sol. Es decir, decían que el dios Sol, el Inti, había tenido un hijo y era este gobernante supremo, el Sapa Inca. La sociedad inca también se desarrolló de manera jerárquica. Se podían distinguir dos grupos. Uno era el grupo de los privilegiados y el otro el grupo de las personas comunes. Dentro de esta civilización existían dos principios que eran fundamentales. Uno era el principio de la reciprocidad y otro era el principio de la redistribución. ¿Cómo lo llevaban a cabo? La reciprocidad, entonces, era cuando había una colaboración en las distintas tareas que tenían que hacer y también con el intercambio de productos, los cuales eran obtenidos al interior de una comunidad. Ahora, en cuanto a lo que era el principio de redistribución, era todo aquello que era entregado a las autoridades imperiales, fue repartido entre las distintas comunidades. Por otro lado, tenemos a la mujer. La mujer cumplió un papel fundamental en la sociedad inca. Una de las mujeres que gozó de más prestigio. Adivinen quién fue. La esposa del Sapa Inca, llamada Colla. Había un grupo selecto de mujeres nobles que podía educarse. Las llevaban a un convento donde las preparaban en las labores del hogar, en su cuidado del aspecto personal, para que ellas pudieran ser esposas de los nobles. Y las mujeres del pueblo, además de tener labores en el hogar, también tuvieron un papel o un rol muy importante, tan importante que se igualaba a los hombres en la economía. Las mujeres colaboraban en labores agrícolas, cuidaban a los animales y también manufacturaban las vestimentas. El principal recurso económico que tuvo el imperio inca fue la tierra, que en su totalidad pertenecía al Sapa Inca. Se dividían las tierras en tres
tipos de usos diferentes. Uno era las tierras del Inca, que estaban destinadas al sustento del gobernante, su familia, de la nobleza y del ejército. Por otro lado teníamos a las tierras del sol, las cuales estaban reservadas a los sacerdotes y a las fiestas religiosas. Y por último tenemos las tierras de los ayllus, quienes estaban destinadas al consumo de cada familia. Para trabajar estas tierras, los incas introdujeron y perfeccionaron notables técnicas agrícolas. Una de las más importantes o representativas fueron los andenes o también llamados terrazas de cultivo, las cuales se las voy a explicar en la siguiente diapositiva. Otro recurso que también practicaron los incas fue la ganadería, pero no cualquier ganadería, sino que ellos utilizaron animales como las llamas y las alpacas. De ellas, los incas podían obtener carne, leche y también lana. En el caso de la llama, este animal fue utilizado como un animal de carga, el cual fue tan fundamental para el traslado de productos a lo largo del imperio. Los andenes o terrazas de cultivo se construían en las laderas de los cerros para aprovechar un espacio poco apto para la agricultura. En ellas creaban un muro de contención, el cual estaba construido en piedra. Esto creaba un espacio entre el muro y el cerro, lo cual después era rellenado con tierra para luego poder cultivar. Les pregunto, chicos, ¿ustedes se pueden imaginar qué podrían haber cultivado los incas en las laderas de los cerros? Los incas cultivaron la papa, el maíz y el algodón. Estos fueron sus principales cultivos, pero también cultivaron porotos, quinoa, zapallos, tomate y maní. Para el riego de estos, crearon un sistema de canales. Con ellos, entonces, el agua se filtraba desde los andenes superiores a los inferiores. Es decir, el canal de agua o de riego se filtraba desde las alturas hasta lo que estaba más abajo. Los incas celebraban el paso de una etapa a otra con diferentes ritos. Ejemplo, el primer rito era el nacimiento, el cual se realizaba una fiesta que duraba muchos días. Otro rito era cuando los niños y niñas incas cumplían 4 años. Aquí se les cortaba el pelo, se les cortaban las uñas y se les daba un nombre. Y el último rito, o el tercer rito, era el paso a la adultez. Los hombres eran adultos a los 14 años y las mujeres eran adultas a los 12. Cuando los hombres llegaban a esta edad adulta, ¿saben cómo lo honraban? Deformándoles sus orejas. Les incrustaban discos en sus lóbulos. Las personas del pueblo, chiquillos, eran educadas por sus padres, quienes les enseñaban a los hombres labores agrícolas
Y adivinan a las mujeres, labores del hogar. A los hombres nobles se les llevaba a una escuela a prepararse para asumir cargos públicos del imperio. ¿Cómo era un día en la vida de los incas? Bueno, al comenzar el día, las mujeres se levantaban a preparar el desayuno. Luego se levantaban los varones y desayunaban. La mayoría de estos varones se dirigían después a los campos a trabajar. La jornada era tan extensa y tampoco tenían descanso. Trabajaban hasta el atardecer, pero cuando ellos se sentían muy cansados o quizás tenían hambre, masticaban hojas de coca, las cuales le ayudaban a recuperar las energías. De la cultura inca podemos destacar, por ejemplo, la arquitectura, donde esta civilización construyó fortalezas, palacios, templos y también lo estudiado ahora en clases, terrazas de cultivo, ¿verdad? Los materiales o el material principal con el que trabajó el Inca fue la piedra. Algunas de ellas fueron enormes, enormes y estaban muy bien cortadas, estaban pulidas y ensambladas entre sí de una forma casi perfecta. Fíjense, por favor, en las imágenes cómo están las piedras todas ensambladas entre sí. Qué gran trabajo hicieron los incas. Entonces, esta es la arquitectura de la civilización inca, ¿verdad? Los incas también se destacaron en la matemática. ¿Por qué? Porque dominaron las principales operaciones matemáticas. Utilizaron un sistema numérico de 10 en 10. Imagínense en esa época. También utilizaban los quipus. ¿Qué era un quipus? Era un sistema de contabilidad que tenían los incas que consistía en un cordón central del cual pendían varias cuerdas de diferentes colores y tamaños y se les iba haciendo nudos. Esto era para contabilizar diferentes cosas. Ejemplo, querían contabilizar productos o la población o tributos y también era para registrar asuntos importantísimos. Dentro de la cultura inca destacó el arte. Acá podemos observar la cerámica. La cerámica inca destaca por su fina decoración. Los incas decoraban las cerámicas con diseños geométricos y también con formas de animales. Luego también desarrollaron textilería, ¿ya? Elaboraron entonces diferentes tipos de vestimenta. Esta era tejida en lana tanto de vicuña como de alpaca y también la realizaban o la elaboraban como ofrenda a sus dioses. Y por último, también destacó la escultura, la cual fue realizada principalmente por piedra. Tuvo un carácter monumental. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los complejos arquitectónicos que existían, ellos lograron
esculpir y trabajar la piedra. En cuanto a lo que es la astronomía en la civilización inca, hay que recalcar que los incas fueron grandes astrónomos. Ellos establecieron un calendario de 365 días con 12 meses. Calcularon los solsticios de verano, pero con precisión. Esto lo usaban para marcar el inicio y el término de las labores agrícolas y también de algunas fiestas religiosas. Y otro punto fundamental fue de que los incas descubrieron la zona ecuatorial. Otro punto fundamental en la cultura inca es la medicina. Los incas conocían pero muy bien las propiedades medicinales que tenían las plantas, los animales y también los minerales. Existían médicos sacerdotes. Entre estos habían cirujanos. Sí, chiquillos, cirujanos. Crearon medicinas tanto como para úlceras, heridas, cicatrices y además, no me lo van a creer, realizaron complejas operaciones, trepanaciones. ¿Qué significa esto? Que los incas agujereaban el cráneo o también otro hueso con fines curativos y también rituales. ¿Que cómo era la religión en la civilización inca? Pues chiquillos, los incas fueron un pueblo, fueron una civilización enormemente religiosa. Ellos eran politeístas. Según lo estudiado, entonces ya sabemos que politeístas significa que creen en muchos dioses. Bueno, los incas se basaban en el culto de la naturaleza y antepasados. Los dioses de esta civilización estaban asociados tanto como a seres como a fuerzas de la naturaleza. Y para que los dioses les dieran ayuda y protección, ellos les realizaban ritos. ¿Qué tipos de ritos? Ejemplo, hacían sacrificios de animales y también de humanos. O también les entregaban algunas ofrendas como lo que nos daba la Madre Tierra, productos agrícolas y también productos manufacturados, que fueron, por ejemplo, la vestimenta, ¿verdad?, que hacían con la lana de alpaca y de vicuña. La manera que tenía de ver el mundo la civilización inca o la cosmovisión del inca dividía el mundo en tres partes. Una era el mundo de arriba, donde iban a vivir los dioses y los espíritus de los nobles. Otra era la superficie de la tierra, donde vivían los humanos, las plantas y también los animales. Y por último estaba el subterráneo. En este lugar de la tierra vivían los espíritus de las personas comunes. Algunas de las divinidades que podemos destacar de la civilización inca son, por ejemplo, Viracocha, quien fue el creador del universo, de los hombres, del ganado y también de las tierras de cultivo. Otro dios es el dios Inti, el dios del sol, ¿verdad? Padre de los incas, quien regía las estaciones y el ciclo agrícola. Y Yapa fue el dios del rayo y de la lluvia.
Pachamama es la diosa de la tierra, Mamacocha, diosa del mar, y Mamaquilla es la diosa de la luna, la cual está relacionada con los muertos y también con la fertilidad. Ya chiquillos, a modo de conclusión entonces podemos decir que la civilización inca se desarrolló en América del Sur, ¿verdad? Específicamente en la ciudad del Cusco. Oye, chiquillos, una de las cosas que me llamó la atención de esta civilización fue el poder de cooperación que tenían entre todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que trabajaban la reciprocidad y también la redistribución, o no? Además, crearon los andenes o también llamadas terrazas de cultivo, las cuales realizaron en las laderas de los cerros. ¡Uy, qué complicado! Imagínense todo el trabajo que tuvieron que hacer. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue que los incas eran una civilización politeísta, creían en muchos dioses. A mí el dios que más me gustó fue el dios Inti, el dios del sol, ¿verdad? Y la Viracocha, que fue el dios del universo. Así que chiquillos, espero verlos en la próxima clase y espero que les haya gustado y hayan entendido acerca de la civilización inca. ¡Nos vemos!